Las alarmas resonaron en la estación de monitoreo, varían como metal rugiente. Los antebrazos del capitán Zalf se movieron rápidamente sobre su panel de control mientras las luces rojas de advertencia destellaban a su alrededor. Su piel verde palideció al leer el sensor. «Datos. Esto no puede ser cierto», susurró para sí mismo. Algo masivo salía del sector vacío. El sector vacío era un lugar al que ninguna nave llegaba. Estaba lleno de radiación peligrosa y extrañas tormentas de energía. La Federación Galáctica lo había marcado como zona muerta hacía 30 años, justo después de que terminaran de destruir a los humanos. Zalk revisó sus sensores de nuevo. Las lecturas eran imposibles. El objeto era enorme, más grande que cualquier nave que hubiera visto. Su señal energética era descomunal. Su computadora no pudo identificar de qué estaba hecho. «Envíen un mensaje al comando de la Federación», dijo Zalk a su tripulación. «Prioridad 1. Tenemos una nave masiva desconocida emergiendo del sector vacío». Su oficial de comunicaciones, un canoriano delgado de piel azul, parecía nervioso. «Señor, la nave está transmitiendo algo. Póngalo en la pantalla principal». La estática llenó la habitación. Entonces se escuchó una voz. Hablaba en el antiguo idioma humano, inglés. La mayoría de las especies de la Federación lo habían olvidado hacía años. «Soy la almirante Sarah Chen del Comando Espacial de la Tierra Unida. Regresamos a casa». Zalk sintió que se le helaba la sangre. Todos los ciudadanos de la Federación conocían ese nombre de los libros de historia. La almirante Sarah Chen fue la última líder militar humana. Había comandado su mayor nave de guerra, un superportaaviones llamado US Retribution. Tanto la nave como el almirante habían desaparecido. Durante la batalla final en Saúl, cuando la Federación destruyó la Tierra, eso fue hace 30 años. Los humanos estaban extintos. Todos lo sabían. «Hagan un escaneo profundo de esa nave», ordenó Zalch. Le temblaban las manos. Llegaron los resultados del escáner y Zaltech tuvo que sentarse. El diseño básico de la nave coincidía con los antiguos registros del UES Retribution. Pero estaba mal. Totalmente mal. La Retribución original era grande para ser una nave humana, pero aún más pequeña que la mayoría de los cruceros de la Federación. Esta cosa era enorme. Era al menos 10 veces más grande que la nave anterior. Su casco estaba hecho de materiales que no existían en ninguna base de datos de la Federación. Extraños patrones de energía se movían por su superficie como relámpagos vivientes. «Señor», dijo su oficial táctico, «estoy leyendo señales de armas que nunca antes había visto. Y señor, hay más naves. Más naves. Pequeñas naves están despegando de la nave principal. Se mueven en formación hacia nuestras estaciones fronterizas». Zal observó su pantalla mientras docenas de naves más pequeñas se dispersaban desde el enorme portaaviones. Cada una era elegante y de aspecto letal. Se movían con perfecta coordinación, como si las controlara una solamente. «Consígame una línea directa con el alto mando de la Federación», dijo Zousek. Mientras esperaba, estudió la pantalla táctica. Las naves humanas no atacaban nada. Simplemente avanzaban, lentas y constantes, hacia el espacio de la Federación. Era más aterrador que si hubieran entrado disparando. El alto almirante Corinth apareció en la pantalla de comunicación. El viejo Tellon parecía cansado y molesto. «Más vale que esto sea importante, ZC. Estaba en medio de... Los humanos han vuelto, señor». Los 6 ojos de Corinth se abrieron de par en par. «Eso es imposible. Cristalizamos su mundo natal. Perseguimos sus colonias. Destruimos sus flotas. No quedan humanos. Con todo respeto, señor, se equivoca. La US Retribution acaba de salir del sector vacío. La almirante Sarah Chen está viva y está transmitiendo a toda la galaxia». Durante un largo instante, Corinth dijo, «Nada». Luego se inclinó hacia adelante. «Muéstrame». ZCCH transmitió todos los datos de sus sensores. Observó cómo el rostro del alto almirante cambiaba de la incredulidad a la confusión y al miedo. «¿Cómo es posible?», susurró Corinth. «El sector vacío es inhabitable. Nada puede sobrevivir allí. Enviamos naves sonda hace 20 años. Fueron destruidas por las tormentas de radiación en cuestión de horas. No lo sé, señor, pero están aquí. Y, señor, son diferentes». «¿Diferentes? ¿Cómo?». Zousek mostró un escáner de corto alcance de una de las naves humanas más pequeñas. «Mire este agujero. Diseño.
No es solo metal. Hay componentes orgánicos mezclados. Metal vivo y las lecturas de energía. Señor, están usando tecnología que no entendemos. La línea de comunicación permaneció en silencio durante varios minutos. Finalmente, Corinth volvió a hablar. Convoco una sesión de emergencia del Consejo de la Federación. No se enfrenten a estas naves. No las provoquen. Solo observen e informen. ¿Y si entran en el espacio de la Federación? Entonces descubriremos lo que les enseñaron 30 años en el infierno. La línea se cortó. Zalfk miró sus pantallas mientras la flota humana continuaba su lento avance. El enorme carguero se movía como una montaña por el espacio, rodeado de sus naves de escolta. Era hermoso y terrible a la vez. Su oficial de sensores habló. Señor, estoy captando más transmisiones de las naves humanas. No están usando los protocolos de comunicación estándar de la Federación. Es algo nuevo. ¿Puede decodificarlo? Lo intento, pero señor, creo que se están comunicando sin usar ondas de radio. Las naves se coordinan perfectamente, pero no encuentro ninguna señal de comunicación entre ellas. Zech sintió un escalofrío. ¿Qué quiere decir? O sea, podrían estar compartiendo ideas, señor. Como si todas estuvieran conectadas de alguna manera. La pantalla táctica se actualizó. Más naves emergían del sector vacío. No solo naves humanas, sino naves de diseño completamente desconocido. Algunas parecían haber sido cultivadas en lugar de construidas. Otras parecían curvar la luz a su alrededor, lo que dificultaba verlas con claridad. Señor, dijo el oficial de comunicaciones. La almirante Chen está transmitiendo de nuevo. Esta vez en todas las frecuencias de la Federación. Transmítanlo. La voz que llegaba por los altavoces era tranquila y clara. Sonaba humana, pero había algo más en el fondo. Algo frío y paciente. Ciudadanos de la Federación Galáctica, les habla la almirante Sarah Chen en nombre de la humanidad. Hace 30 años, declaraste la guerra a nuestra especie. Destruiste nuestros mundos. Cazaste a nuestros hijos. Creíste que nos habías exterminado. La voz se detuvo. Y en ese silencio, Zalfk pudo oír los latidos de su propio corazón. Te equivocaste. Sobrevivimos. Aprendimos. Nos adaptamos. Encontramos maestros en los lugares oscuros donde nadie más se atrevía a ir. Y ahora hemos regresado. Otra pausa. No venimos en busca de venganza. Venimos buscando lo que siempre fue nuestro. Nuestro lugar en esta galaxia. Nuestro derecho a existir, nuestro futuro entre las estrellas. La transmisión continuó, pero ahora había algo diferente en la voz, algo que hizo que todos los oficiales de la Federación en la estación de monitoreo se apartaran de sus consolas. A quienes nos hicieron daño, les ofrecemos una opción. Aceptar el nuevo orden que se avecina o ser barridos por él. A quienes permanecieron neutrales, les ofrecemos apoyo. A quienes nos ayudaron en nuestros momentos más oscuros, les ofrecemos amistad. Pero entiendan esto, la humanidad ya no es la especie que intentaron destruir. Nos hemos convertido en algo más, algo mejor, algo indetenible, incontenible, y que nunca más se extinguirá. La transmisión terminó. La estación de monitoreo quedó en silencio, salvo por el zumbido de la maquinaria. Zalfk miró a su tripulación. Todos los rostros mostraban la misma expresión. Miedo. No miedo a la muerte ni a la derrota, sino miedo a lo desconocido. Miedo al cambio. Miedo a un futuro que no podían controlar ni comprender. Señor, susurró su oficial táctico, ¿qué hacemos ahora? Antes de que Zal pudiera responder, sonaron nuevas alarmas. Sus sensores mostraban naves humanas apareciendo por todo el espacio de la Federación. No atacaban, no amenazaban, simplemente aparecían. Habían estado allí todo el tiempo, ocultas, esperando. Los humanos no solo habían regresado. En realidad, nunca se habían ido. Y ahora la galaxia aprendería lo que 30 años de preparación les habían enseñado. Las cámaras del Consejo de la Federación nunca habían presenciado una reunión como esta. Representantes de 50 especies diferentes estaban sentados en sus sillas flotantes, todos con la vista fija en la pantalla principal. La imagen mostraba la UES Retribution suspendida en el espacio como una luna de metal. El alto almirante Corinth se encontraba en el podio central, con sus 6 ojos recorriendo nerviosamente a los delegados reunidos. La flota humana ha solicitado una reunión diplomática. El almirante Chen quiere dirigirse directamente a este consejo. Para nada,
espetó el consejero Bexar, el representante de los Erion. Sus mandíbulas, parecidas a las de un insecto, chasquearon de ira. Los humanos son una especie muerta. Obviamente, esto es una especie de truco. Los datos de los sensores no mienten, respondió Corinth. Esa nave es real. Esos humanos son reales y esperan nuestra respuesta. La consejera Tira, hablando en nombre de la unidad Altarion, levantó su mano cristalina. Aunque sean humanos de verdad, ¿por qué deberíamos negociar con ellos? Ganamos la guerra. La Tierra ha desaparecido. Sus colonias están destruidas. ¿Qué podrían ofrecernos? Quizás. La pregunta es qué podrían quitarnos si nos negamos, murmuró el consejero Grep desde los sistemas Varian. La cámara estalló en voces furiosas. Algunos delegados querían atacar a la flota humana de inmediato. Otros querían ignorarlos por completo. Unos pocos sugirieron averiguar qué querían realmente los humanos antes de tomar ninguna decisión. La alta almirante Corinth pidió silencio. La almirante Chen ha accedido a reunirse con nosotros en la estación neutral 7. Solo traerá una pequeña escolta. Tendremos total seguridad. 3 días después, tuvo lugar la reunión. La estación neutral 7 era un puesto diplomático en el espacio vacío, diseñado precisamente para este tipo de situación. Los sensores de la estación rastrearon la lanzadera humana que se aproximaba al salir del enorme portaaviones. La lanzadera en sí misma estaba mal. Se movía con demasiada fluidez por el espacio, como si nadara en el agua. En lugar de volar a través del vacío, su casco pareció cambiar de color al acercarse a la estación. Al atracar, no se oyó ningún sonido. El comandante de la estación, Pelton, observó a través de las cámaras de seguridad cómo se abría la esclusa de aire. Lo que emergió lo hizo retroceder un paso, aunque observaba desde otra perspectiva. Los humanos parecían humanos, pero diferentes. Eran más altos de lo que recordaba de los registros antiguos. Sus movimientos eran demasiado precisos, demasiado controlados. Caminaban en perfecta formación, como soldados. Pero había algo depredador en su forma de moverse. La almirante Sara accendió un paso al frente. Había sido famosa durante la guerra, una brillante líder militar que había frustrado a las fuerzas de la Federación durante años. Pero la mujer que caminaba por los pasillos de la estación no era la misma persona de las fotos antiguas. Era alta y delgada, con cabello plateado y piel pálida. Pero sus ojos eran lo más inquietante de ella. Seguían siendo ojos humanos, pero parecían verlo todo a la vez. Cuando miró a las cámaras de seguridad, sintió como si estuviera mirando directamente al comandante Pelton. Su uniforme estaba hecho de algún tipo de material vivo que se movía como si respirara. Extraños símbolos brillaban suavemente en su cuello y mangas. Los otros humanos que la acompañaban llevaban uniformes similares, y todos se movían con la misma inquietante coordinación. En la sala del consejo, los representantes de la Federación esperaban nerviosos. Cuando la almirante Chen entró, la temperatura pareció bajar varios grados. «Honorables delegados», dijo, y su voz se oyó con claridad en la sala sin amplificación. «Gracias por aceptar esta reunión». «Hola, almirante». Corinth se puso de pie. «Almirante Chen, creíamos que estaba muerto. Se creía que toda la humanidad estaba extinta». Chen sonrió, pero no era una sonrisa cálida. «La muerte es temporal. Aprendimos bien esa lección». «¿Dónde han estado durante 30 años?», exigió el consejero Bexist. «El sector vacío es inhabitable. Nada puede sobrevivir allí. Nada que permanezca inalterado», respondió Chen. «Fuimos allí porque no teníamos otra opción. Nos lo habían arrebatado todo. Nuestros mundos, nuestras colonias, nuestro futuro. El sector vacío era el único lugar que quedaba». Se dirigió al centro de la sala, y todos los delegados se reclinaron instintivamente. Había algo en su presencia que hacía que sus instintos de supervivencia gritaran advertencias. En el sector vacío, encontramos algo inesperado. Encontramos a los arquitectos. Murmullos de confusión recorrieron la cámara. La mayoría de los delegados nunca habían oído ese nombre. Los arquitectos, continuó Chen, son lo que queda de la primera especie en alcanzar una verdadera civilización galáctica. Trascendieron la existencia física hace millones de años. Han estado durmiendo en el sector vacío, esperando a alguien digno de encontrarlos. «Eso es imposible», dijo la consejera Tira. «Nuestros científicos han estudiado esa región durante siglos. No hay nada allí más que tormentas de radiación y energía.
Sus científicos buscaron lo que esperaban encontrar, dijo Chen. Buscamos lo que necesitábamos encontrar y encontramos maestros. Tocó un control en su muñeca y una pantalla holográfica apareció sobre la cámara. Mostraba el sector vacío, pero no como la Federación lo había visto jamás. Estructuras ocultas flotaban en las tormentas de radiación, construcciones masivas que empequeñecían incluso a las naves más grandes de la Federación. Los arquitectos nos ofrecieron una opción, explicó Chen. Podíamos permanecer como éramos y finalmente extinguirnos en el páramo, o podíamos evolucionar. Podíamos convertirnos en algo más que humanos. ¿Qué acordaron?, preguntó el alto almirante Corinth, aunque parecía temeroso de escuchar la respuesta. Acordamos sobrevivir a cualquier precio. La pantalla holográfica cambió, mostrando imágenes que hicieron que varios delegados se quedaran boquiabiertos de horror. Humanos sometidos a procedimientos extraños, cuerpos alterados con tecnología desconocida, mentes conectadas a vastas redes de información. El proceso no fue fácil, dijo Chen, con la voz cada vez más fría. La mayoría morimos. Los que sobrevivieron cambiaron para siempre. Nos volvimos más fuertes, más inteligentes, más eficientes. Aprendemos a trabajar juntos como un solo organismo sin dejar de ser individuos. Ya no son humanos, susurró el consejero Grep. Somos más humanos que nunca, respondió Chen. Somos todo lo que la humanidad podría llegar a ser cuando se la lleva al límite. Hizo un gesto, y la pantalla holográfica mostró la retribución de la UES. Pero ahora podían verla con claridad. La nave no solo era más grande que antes. Era completamente diferente. Partes de ella parecían existir parcialmente en el espacio normal y parcialmente en otro lugar. Armas que parecían criaturas vivientes estaban montadas a lo largo de su casco. Patrones de energía que dolían al mirarlos directamente fluían por su superficie. Esto es lo que aprendimos en 30 años de exilio. Chen dijo, aprendimos que la supervivencia no se trata de ser el más fuerte, el más rápido o el más inteligente. La supervivencia se trata de estar dispuesto a cambiar cuando el cambio es necesario. ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó la alta almirante Corinth. Chen lo miró directamente y sintió como si ella estuviera leyendo en su alma. Queremos lo que siempre fue nuestro lugar en esta galaxia. Pero no nos interesa la conquista ni la venganza. Nos interesa el orden. ¿Qué tipo de orden? El tipo en el que la humanidad nunca más se enfrente a la extinción. El tipo en el que no. Una especie comete el error de creer que puede exterminar a otra sin consecuencias. Se acercó a los delegados de la Federación y varios de ellos movieron sus sillas hacia atrás. La galaxia ha estado estancada demasiado tiempo. Continuó, no hay progreso real, no hay crecimiento real, solo las mismas políticas y los mismos problemas de siempre. Los arquitectos nos mostraron que este patrón se ha repetido muchas veces. Una especie dominante asciende, se acomoda, deja de crecer y finalmente cae. La Federación ha traído la paz a la galaxia, protestó el consejero Bexitar. La Federación ha traído el estancamiento, corrigió Chen. Pero eso está a punto de cambiar. ¿Nos estás amenazando?, preguntó Corinth. Chen volvió a sonreír. Y esta vez fue aún menos tranquilizadora que antes. Te estoy explicando la realidad. La humanidad ha regresado. Tenemos capacidades que no puedes imaginar. Tenemos conocimientos que no puedes comprender. Tenemos una paciencia inigualable. Volvió a tocar su control de muñeca y la pantalla mostró mapas estelares del espacio de la Federación. Aparecieron puntos rojos en cientos de sistemas. Estos puntos representan activos humanos que han estado en su lugar durante décadas, dijo con calma. Agentes durmientes, colonias ocultas, plataformas de armas, bases de suministro. Nosotros se han estado preparando para este momento desde el día en que creyeron destruirnos. La cámara estaba en completo silencio. Todos los delegados miraban el mapa estelar, contando los puntos rojos, dándose cuenta de lo completamente superados. No estamos aquí para negociar, continuó Chen. Estamos aquí para informarles de la nueva realidad. La humanidad ha vuelto. Ahora somos diferentes. Somos mejores. Y nunca nos iremos. Se giró hacia la salida, y su escolta se movió con ella en perfecta sincronización. Piensen bien en sus próximas decisiones, dijo sin mirar atrás. La vieja galaxia está llegando a su fin. La nueva comienza ahora. Pueden ser parte de ella o pueden quedarse atrás. Pero no pueden detenerla. La esclusa de aire se selló tras los humanos, y su lanzadera partió tan silenciosamente como había llegado. En la cámara del Consejo,
50 especies diferentes permanecieron en un silencio atónito, finalmente comenzando a comprender a qué se enfrentaban realmente. Los humanos no solo habían sobrevivido a su extinción, sino que habían aprendido de ella, y ahora habían regresado para asegurarse de que no volviera a ocurrir. La DRA. Kesha había dedicado toda su carrera al estudio de las especies extintas. Como xenobióloga jefa de la Federación, creía entender el significado de la extinción. Se equivocaba. En su laboratorio, a bordo de la nave de investigación Corriente Profunda, Kesha observaba los flujos de datos procedentes de los puestos de escucha ocultos de la Federación. Durante la última semana, desde la reunión del almirante Chen con el Consejo, los informes habían estado llegando desde toda la galaxia. Los humanos estaban por todas partes. No solo unos pocos supervivientes escondidos en colonias remotas. Millones de ellos organizados, equipados y completamente diferentes de la especie que la Federación recordaba. La computadora mostraba el análisis genético del incidente de la estación Kepler. Kesha dijo que su pantalla principal mostraba los datos médicos recopilados cuando los agentes humanos tomaron el control de la instalación minera estratégica de la estación Kepler. La toma de control había sido incruenta, pero absoluta. En un momento, las fuerzas de la Federación controlaban la estación. Al siguiente, los humanos. Las muestras genéticas contaban una historia que... La mente científica de Kesha era real. Sin duda eran humanos, pero habían sido alterados de maneras que deberían haber sido imposibles. Mayor densidad muscular, vías neuronales mejoradas, órganos capaces de procesar toxinas que matarían a cualquier otra especie conocida. Pero los cambios más inquietantes eran mentales. Los escáneres cerebrales mostraban nuevas estructuras que nunca habían existido en los humanos de base. Regiones que parecían diseñadas para la comunicación en red y la consciencia compartida. La DRA. Su asistente, Yenko, llamó desde el otro lado del laboratorio. Necesitas ver esta transmisión. Es de una de nuestras estaciones de monitoreo del espacio profundo. El mensaje era del Dr. Marcus Webb, un xenobiólogo humano que había trabajado con científicos de la Federación antes de la guerra. Se le había dado por muerto durante 30 años. Hola, Kesha, comenzaba el mensaje grabado. Webb parecía mayor, pero también, de alguna manera, más joven de lo que recordaba. Su mirada tenía una profundidad que no había estado allí antes. Sé que debes tener preguntas sobre en qué nos hemos convertido. Quería explicárselo de un científico a otro. Kesha se inclinó hacia adelante, fascinada a pesar de su miedo. Cuando la retribución huyó al sector vacío, estábamos muriendo, continuó Webb. Nuestra nave estaba dañada. Nuestra gente estaba herida y enferma. Nos quedaban quizás semanas antes de que todos muriéramos. La transmisión cambió para mostrar imágenes del interior del sector vacío. Kesha se quedó sin aliento ante lo que vio. Ocultas entre las tormentas de radiación, se encontraban estructuras de una complejidad imposible. Patrones geométricos que parecían existir en más dimensiones de las que sus ojos podían procesar. Encontramos a los arquitectos por accidente. O tal vez ellos nos encontraron a nosotros. Habían estado esperando en el sector vacío durante millones de años, esperando a una especie lo suficientemente desesperada para aceptar su regalo. Las imágenes mostraban humanos en cápsulas de contención conectadas a máquinas que parecían estar hechas de cristal y metal vivientes. Algunas cápsulas contenían cuerpos que estaban claramente muertos. Otras albergaban formas que cambiaban, evolucionaban, convirtiéndose en algo nuevo. Los arquitectos explicaron que todas las especies se enfrentan a la extinción eventualmente. Webb dijo, la mayoría lo acepta y muere. Algunos luchan y aún así mueren, pero muy rara vez una especie está dispuesta a pagar el precio para trascenderlo. Kesha observó con horror cómo la transmisión mostraba el proceso de transformación. Humanos que se ofrecían a que sus cuerpos y mentes fueran alterados por una tecnología que violaba todas las leyes naturales que ella conocía. La tasa de mortalidad era del 70%. Webb admitió, 7 de cada 10 personas que entraban en las cápsulas de transformación nunca salían con vida. Pero los que sobrevivían, hizo una pausa y sus ojos parecieron brillar levemente. Nos convertimos en lo que la humanidad siempre estuvo destinada a ser. La transmisión mostró a los sobrevivientes del proceso. Se movían con perfecta coordinación, se comunicaban sin hablar y demostraban habilidades que parecían casi sobrenaturales. Podían sobrevivir en el vacío durante breves periodos. Podían procesar información a velocidades sobrehumanas. Podían compartir pensamientos y experiencias directamente entre sí.
Los arquitectos nos enseñaron que la evolución no es un proceso gradual. Webb explicó, es una serie de saltos repentinos. Cuando una especie se enfrenta a una presión extrema, nos ayudaron a dar ese salto artificialmente. Pero el coste fue mayor que las muertes durante la transformación. La transmisión mostró lo que los humanos habían acordado a cambio de sobrevivir. Nos convertimos en sus instrumentos, dijo Webb simplemente. Los arquitectos creen que la galaxia se ha estancado. Demasiadas especies han alcanzado niveles tecnológicos cómodos y han dejado de progresar. Quieren fomentar un mayor desarrollo. Kesa sintió frío al comprender lo que esto significaba. Los humanos no solo habían sido transformados. Habían sido programados, convertidos en agentes de una antigua inteligencia alienígena que quería remodelar la civilización galáctica. Pero conservamos nuestro libre albedrío, continuó Webb como si leyera sus pensamientos. Los arquitectos no nos controlan. Nos educaron, nos mostraron posibilidades que nunca habíamos imaginado, y elegimos aceptar su visión del futuro. La transmisión mostró imágenes de los humanos transformados trabajando juntos con una eficiencia aterradora. Habían pasado 30 años en el sector vacío, no escondidos, sino preparándose, construyendo naves que incorporaban tecnología de arquitectos, entrenándose con armas capaces de manipular la realidad misma, planeando su regreso a la civilización galáctica. La nave que ven como la UES Retribution es solo parcialmente la nave original, explicó Webb. La mayor parte se desarrolló mediante biotecnología de arquitectos. Existe parcialmente en el espacio normal y parcialmente en lo que llaman la estructura profunda. Una capa de realidad debajo de la que conocen. Eso explicaba las lecturas imposibles de los sensores. La nave no solo era grande. Utilizaba el espacio mismo de forma diferente a cualquier tecnología conocida. Nuestras armas no solo destruyen la materia, continuó Webb, pueden alterar las fuerzas fundamentales que mantienen unidos a los átomos. Nuestros motores no solo se mueven por el espacio, pueden plegar el espacio a nuestro alrededor. Nuestras computadoras no solo procesan información, pueden acceder al sustrato cuántico que subyace a toda la realidad. Kesa se dio cuenta de que estaba observando una especie que había avanzado miles de años en desarrollo tecnológico en tan solo 3 décadas. Pero el precio había sido su humanidad esencial. Probablemente te preguntes si seguimos siendo humanos, repitió Webb, como si leyera sus pensamientos. La respuesta es compleja. Tenemos recuerdos, emociones y valores humanos. Pero también tenemos algo más. Podemos ver patrones que abarcan siglos. Podemos pensar de maneras que ningún humano convencional jamás podría. Entendemos cosas del universo que volverían locas a mentes no modificadas. La transmisión mostraba niños humanos criados en el sector vacío. Parecían normales, pero se movían y se comportaban con la misma coordinación inquietante que los adultos. Habían nacido, ya transformados, sin saber nunca cómo había sido la humanidad convencional. La galaxia está a punto de cambiar, dijo Webb, con la voz cada vez más seria. Los arquitectos han sido pacientes durante millones de años, pero su paciencia se está agotando. Quieren ver de nuevo un progreso genuino. Quieren ver a las especies superar sus límites de comodidad y alcanzar la verdadera grandeza. Y si las especies se niegan a cambiar voluntariamente, las ayudaremos a cambiar involuntariamente. No mediante la conquista, sino mediante la educación. La misma educación que recibimos. Kesa sintió náuseas al comprender lo que quería decir. Los humanos no planeaban destruir a otras especies. Planeaban transformarlas para forzar el mismo salto evolutivo que ellos habían experimentado. El proceso no es agradable, admitió Webb, y no todos sobreviven. Pero aquellos que sí lo hacen se convierten en parte de algo más grande que ellos. Nunca imaginado posible. La transmisión estaba terminando. Pero Webb tenía un último mensaje. Kesa, siempre fuiste una de las mejores científicas que conocí. Tienes que tomar una decisión. Puedes luchar contra lo que viene y probablemente morir. Puedes esconderte y definitivamente volverte irrelevante. O puedes unirte a nosotros y ayudar a guiar la galaxia hacia su siguiente paso evolutivo. Piénsalo bien. El tiempo se acaba para la vieja galaxia. La nueva comienza, estés lista o no. La transmisión terminó, dejando a Kesa mirando una pantalla en blanco. A su alrededor, el laboratorio zumbaba con los suaves sonidos de la tecnología de la Federación. Tecnología normal, tecnología primitiva comparada con la que poseían los humanos. Miró por la ventana a las estrellas y se preguntó cuántas de ellas ya contenían puestos de avanzada humanos.
¿Cuántos mundos ya estaban bajo observación por humanos transformados que podían pensar y planificar de maneras que ninguna especie de la Federación podía igualar? Los humanos no solo habían sobrevivido a su extinción. La habían usado como un trampolín para convertirse en algo capaz de imponer su voluntad a toda la galaxia. Y creían que lo hacían por el bien de todos. La DRA. Kesatra había dedicado su carrera al estudio de las especies extintas. Ahora se daba cuenta de que podría estar presenciando la extinción de todos los demás. Pero no a través de la muerte, sino a través de la transformación en algo irreconociblemente diferente. Los humanos habían aprendido la lección definitiva en el sector vacío. La extinción no era el final. Era solo otro comienzo. Y ahora iban a enseñarles esa lección a todos los demás. El almirante de flota Besnot había comandado flotas de la Federación durante 40 años. Había luchado contra piratas, rebeldes y redes de IA rebeldes. Nunca se había enfrentado a algo así. De pie en el puente del Super Dreadnought Victoria Eterna de la Federación, observó cómo la flota más grande de la historia galáctica se posicionaba. 3000 naves de 50 especies diferentes, todas unidas por un solo propósito: detener a la humanidad antes de que pudieran transformar la galaxia. Todos los comandantes de flota, informen sobre su estado, ordenó Besnot. Las respuestas llegaron rápidamente. Los grupos de batalla Serion estaban listos. Las naves de cristal Altarion habían cargado sus armas cuánticas. Los cruceros pesados Varian habían cargado sus misiles destructores de planetas. Cada especie había traído su tecnología más avanzada y sus mejores tripulaciones. Señor, su oficial táctico informó que los sensores de largo alcance muestran que la flota humana se acerca a un gran portanaves y aproximadamente 50 naves de escolta. Besnot estudió la pantalla táctica. Era una situación terrible para los humanos. 3000 naves de la Federación contra 51 naves humanas. Debería haber sido una masacre. Entonces, ¿por qué sentía que eran ellos los que estaban cayendo en una trampa? Abran un canal con la flota humana, ordenó. El rostro de la almirante Chen apareció en la pantalla principal. Parecía tranquila y paciente, como alguien que espera una cita en lugar de enfrentarse a la mayor fuerza militar de la historia galáctica. El almirante Chen Besnot dijo: «Soy el almirante Besnot de la flota combinada de la Federación. Se le ordena rendirse inmediatamente y someterse a la autoridad de la Federación». Chen sonrió. «Almirante Besnot, recuerdo haber leído sobre sus victorias contra la rebelión Mork. Unas tácticas impresionantes, pero ahora está librando la guerra equivocada. Esta es su última advertencia. Ríndanse o serán destruidos». «Agradezco la oferta», respondió Chen. «Pero tenemos otros planes». «¿Está seguro de que quiere hacer esto? Sus naves están llenas de jóvenes oficiales con familias esperándolos en casa». Besnot sintió un escalofrío al oír su tono. No estaba suplicando ni amenazando. Simplemente estaba exponiendo los hechos. «Formación de ataque». Ordenó a su flota: «Todas las naves, abran fuego». Lo que sucedió a continuación sería estudiado en los ejércitos durante generaciones, suponiendo que hubiera algún ejército sobreviviente para estudiarlo. La flota de la Federación abrió fuego con todo lo que tenía. Cañones de plasma, torpedos cuánticos, bombas de gravedad y armas capaces de abrir agujeros en el mismísimo espacio. Suficiente potencia de fuego para destruir sistemas estelares enteros. La nave humana simplemente desapareció. «¿A dónde se han ido?», preguntó Besnot. «Señor, no se han ido a ninguna parte», respondió su oficial de sensores con confusión en la voz. «Siguen ahí, pero no están». «¿Qué significa eso? Parecen existir en el espacio normal y en alguna otra dimensión al mismo tiempo. Nuestras armas los atraviesan como si fueran fantasmas». Como para demostrarlo, varias naves de la Federación explotaron repentinamente sin razón aparente. Luego, más naves comenzaron a morir, con sus agujeros destrozados por armas que parecían disparar desde el espacio vacío. «Señor, detecto descargas de energía de las naves humanas, pero provienen de dentro de nuestra formación». El oficial táctico informó que Besnot se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Las naves humanas podían entrar y salir de la realidad normal. Podían aparecer en cualquier lugar, disparar sus armas y desaparecer antes de que las naves de la Federación pudieran devolver el fuego. Todas las naves en formación defensiva, escudos completos, todas las armas en objetivo automático. No ayudó. Las naves humanas aparecían y desaparecían a voluntad, atacando con una precisión que parecía imposible. Apuntaron a sistemas de armas, motores y centros de mando.
Las naves de la Federación quedaron inutilizadas en lugar de destruidas. Sus tripulaciones quedaron con vida, pero indefensas. Señor, estamos perdiendo naves a una velocidad incontable, informó su oficial táctico. La tercera flota de Therion está completamente inutilizada. Las naves de cristal de Altarion no pueden fijar objetivos que entran y salen de la realidad constantemente. Pero lo peor no era la tecnología. Era la coordinación. Las naves humanas se movían como si estuvieran controladas por una sola mente. Anticipaban cada táctica de la Federación antes de implementarla. Contrarrestaban cada estrategia antes de que pudiera ejecutarse. ¿Cómo lo hacen?, murmuró Vexonot. Su oficial de comunicaciones levantó la vista de su puesto. Señor, estoy detectando una especie de red de entrelazamiento cuántico entre todas las naves humanas. Están compartiendo información instantáneamente por todo el espacio de batalla. Eso explicaba la imposible coordinación. Las tripulaciones humanas no solo trabajaban juntas. Pensaban juntas. Cada nave sabía lo que hacían las demás en todo momento. La batalla, si es que así se la podía llamar, duró menos de una hora. Al terminar, casi la mitad de la flota de la Federación quedó inutilizada o destruida. Las naves supervivientes se alejaron del campo de batalla con dificultad, con sus tripulaciones traumatizadas por enfrentarse a una tecnología que no podían comprender ni contrarrestar. Pero la batalla espacial era solo el principio. Los informes llegaban desde toda la galaxia. Fuerzas humanas atacaban simultáneamente objetivos estratégicos en cientos de mundos. Pero estos no eran ataques aleatorios. Eran ataques precisos diseñados para paralizar los sistemas de mando y control de la Federación. En el mundo militar de Kepler Prime, los generales de la Federación despertaron y descubrieron que sus ordenadores habían sido infectados con algo que sus técnicos llamaron un virus cuántico. El virus no solo corrompía los datos. Parecía reescribir los procesos lógicos básicos que utilizaban los ordenadores para funcionar. En el mundo industrial de Vega 7, las fábricas automatizadas comenzaron repentinamente a producir equipo humano en lugar de suministros de la Federación. Cuando los ingenieros intentaron cerrar las fábricas, descubrieron que las máquinas operaban según principios que violaban la física conocida. Pero los informes más inquietantes provenían de mundos donde los humanos habían establecido contacto directo con las poblaciones locales. El gobernador Talvin, de la colonia Riel, envió un mensaje prioritario que hizo que los líderes de la Federación cuestionaran su propia cordura. Diplomáticos humanos habían llegado a su mundo y ofrecieron a la población una opción: únanse al nuevo orden galáctico voluntariamente o intégrense por la fuerza. Demostraron sus habilidades, informó Talvin con voz temblorosa. Nos mostraron tecnología que hace que nuestros sistemas más avanzados parezcan herramientas de piedra. Nos mostraron tratamientos médicos que pueden prolongar la vida durante siglos. Nos mostraron métodos educativos que pueden aumentar la inteligencia en órdenes de magnitud. Y luego nos mostraron qué le sucede a las poblaciones que rechazan su oferta. La grabación que acompañaba al informe de Talvin mostraba una base militar de la Federación que había sido procesada por fuerzas humanas. La base seguía allí. Los soldados seguían vivos, pero habían sido transformados. Los soldados procesados se movían con la misma coordinación inquietante que los humanos. Hablaban al unísono cuando se les hacían preguntas. Demostraban capacidades físicas y mentales muy superiores a las de los estándares normales de la Federación, pero sus ojos no reconocían sus vidas ni lealtades anteriores. Conservan sus recuerdos y personalidades, explicó Talvin, pero se han integrado en la conciencia colectiva humana. Siguen siendo ellos mismos, pero también forman parte de algo mayor. Esto no era una conquista en el sentido tradicional. Los humanos no estaban destruyendo a sus enemigos. Los estaban absorbiendo, convirtiéndolos en extensiones de la voluntad y el propósito humanos. Los psicólogos de la Federación que estudiaron a los soldados procesados informaron que parecían felices. Afirmaban sentirse más realizados y capaces que nunca. Insistían en que la integración en el colectivo humano era un regalo, no un castigo. Pero ya no eran verdaderos ciudadanos de la Federación. Servían a los intereses humanos. Ahora, incluso cuando esos intereses entraban en conflicto con sus lealtades originales, los informes seguían llegando. Flotas enteras de la Federación estaban siendo inutilizadas por armas que parecían reescribir las leyes de la física. Los gobiernos planetarios se rendían sin luchar cuando los negociadores humanos demostraban la inutilidad de la resistencia. Los mundos coloniales votaban para unirse al colectivo humano tras ver los beneficios que ofrecía. La Federación no estaba perdiendo una guerra. Estaba siendo reemplazada sistemáticamente por algo más eficiente,
más capaz y más unificado que cualquier gobierno galáctico jamás había estado. El almirante de flota Vex, en retirada hacia los mundos centrales con los supervivientes de su flota, finalmente comprendió lo que el almirante Chen había querido decir cuando dijo que eran luchando en la guerra equivocada. Esta no era una guerra entre dos fuerzas militares. Era una transición evolutiva. Los humanos no intentaban derrotar a la Federación. Intentaban reemplazarla con algo mejor, y lo estaban logrando. En el centro de comunicaciones de su nave insignia dañada, Besnot recibió un último mensaje del almirante Chen. «Almirante», dijo con la voz tan tranquila como siempre. «Luchaste bien con las herramientas que tenías. Pero esas herramientas ya están obsoletas. Tu elección es simple. Sigue luchando con métodos que no te permiten ganar ni aceptar el futuro que se avecina. Te resistas o no, tus tripulaciones son valientes y honorables. Merecen sobrevivir a lo que viene. Piensa bien por qué les pides que mueran». La transmisión terminó, dejando a Vex Nord con la mirada fija en la estática de su pantalla. A su alrededor, la tripulación del puente lo miraba en busca de órdenes. ¿Pero qué órdenes podía dar? ¿Cómo se lucha contra un enemigo que puede entrar y salir de la realidad? ¿Cómo resistirse a una fuerza que ofrece integración en lugar de destrucción? ¿Cómo preservar una forma de vida cuando se ofrece algo demostrablemente mejor en su lugar? Por primera vez en sus 40 años de carrera, el almirante de flota Besnot no tenía respuestas. La galaxia estaba cambiando, y solo podía observar cómo sucedía. Habían pasado 6 meses desde el regreso de la humanidad, y la galaxia estaba irreconocible. El embajador Kyle Nass, de la antigua República Valderana, caminaba por los pasillos de lo que una vez fue el edificio de la capital de la Federación. La arquitectura era la misma, pero todo lo demás había cambiado. Las paredes ahora latían con una suave luz orgánica. El sistema de circulación de aire había sido reemplazado por organismos vivos que limpiaban y purificaban la atmósfera con mayor eficiencia que cualquier máquina. Técnicos humanos trabajaban junto a seres de docenas de especies, pero todos se movían con el mismo propósito coordinado. El caos aleatorio que una vez caracterizó la cooperación multiespecífica había desaparecido, reemplazado por una armonía que era a la vez hermosa y profundamente inquietante. Kyle Nass era uno de los últimos funcionarios gubernamentales no conversos a los que aún se les permitía moverse libremente. Los humanos habían conservado a algunos representantes originales para lo que llamaban asistencia en la transición. Sabía que era esencialmente una pieza de museo, un recordatorio de cómo funcionaban las cosas antes de que la humanidad les mostrara a todos un camino mejor. Entró en la cámara principal del Consejo, donde la almirante Sarah Chen ahora presidía como representante galáctica de la humanidad. La sala había sido rediseñada según la estética humana. La antigua disposición circular de sillas flotantes había sido reemplazada por un diseño de anfiteatro que centraba la atención en el área central de oradores. Chen se encontraba en el centro dirigiéndose a un público mixto de seres conversos y no conversos. Vestía el mismo uniforme viviente de siempre, pero ahora se habían incorporado a su diseño símbolos de autoridad de docenas de especies, no como trofeos, sino como reconocimiento a las civilizaciones que habían elegido unirse al nuevo orden. La transición continúa avanzando sin contratiempos, informó Chen a la asamblea. 17 sistemas más han votado para unirse al colectivo esta semana. La producción industrial en los sectores reconvertidos ha aumentado un 43%. Las tasas de delincuencia han caído a casi cero. El avance educativo supera todas las proyecciones. Kyle Nass escuchaba las estadísticas con creciente inquietud. Todo lo que decía Chen era cierto. El sistema humano funcionaba mejor que cualquier cosa que la Federación hubiera logrado jamás. Pero el costo, representante Kyle Nass, dijo Chen, volviéndose hacia él directamente. Lleva meses observando nuestro progreso. ¿Qué opina? Todas las miradas se volvieron hacia él. Podía sentir la atención colectiva de docenas de especies, muchas de las cuales ahora compartían una conciencia en red que hacía que sus pensamientos individuales parecieran primitivos en comparación. La eficiencia es notable, admitió. El crimen, la pobreza y los conflictos prácticamente han desaparecido en los territorios reconvertidos. Su tecnología ha resuelto problemas con los que hemos lidiado durante siglos. Pero Chen insistió, percibiendo su vacilación. ¿Pero a qué costo? Los seres que se han unido a su colectivo ya no son quienes solían ser. Han perdido algo esencial. Una oleada de lo que podría haber sido diversión recorrió a los seres convertidos del público. Uno de ellos, un exconsejero seriano llamado Vexatai, se puso de pie para responder. Representante Kyle Nass, dijo Vestai,
con una voz que transmitía armonías que no tenía antes de su conversión. Conservo todos mis recuerdos, mi personalidad, mis pensamientos y sentimientos individuales, pero también tengo acceso al conocimiento y la experiencia acumulados por millones de otros seres. Puedo pensar con más claridad, ver patrones con mayor precisión y contribuir a soluciones que benefician a todos. ¿Qué he perdido exactamente? Tu independencia, respondió Kyle Nash, tu capacidad para discrepar de la voluntad colectiva, tu derecho a cometer errores y aprender de ellos individualmente. ¿Y qué le ha dado esa independencia a la galaxia? Intervino Chen. Siglos de guerra, INE. Eficiencia y estancamiento. La independencia individual es un lujo que la evolución biológica proporcionó para la supervivencia primitiva. Hemos evolucionado más allá de la necesidad de tales limitaciones. Hizo un gesto y apareció una pantalla holográfica que mostraba mapas galácticos de antes y después del regreso de los humanos. La diferencia era sorprendente. Las rutas comerciales se optimizaron. La distribución de recursos estaba perfectamente equilibrada. Los conflictos simplemente habían dejado de existir. Esto es lo que se logra con la coordinación, explicó Chen. Cuando todos los seres pueden acceder al conocimiento colectivo y trabajar por objetivos comunes, los problemas que parecían irresolubles se vuelven fáciles de abordar. Pero, ¿quién decide cuáles son esos objetivos comunes?, preguntó Kyle Nash. Todos lo hacemos, respondió el Dr. Marcus Webb, quien había llegado de su centro de investigación en la antigua Tierra. La conciencia colectiva no es una dictadura. Es una democracia donde todos tienen acceso a toda la información disponible y pueden contribuir a los procesos de toma de decisiones. Webb se veía diferente a su transmisión de meses atrás. Su integración con el colectivo se había profundizado y extraños patrones de luz se movían bajo su piel, pero sus ojos aún reflejaban inteligencia y lo que parecía una genuina preocupación. Mata a Nash. Temes que hayamos perdido nuestra humanidad. Pero la hemos encontrado. Por primera vez en la historia de nuestra especie, los humanos no luchamos entre nosotros, no competimos destructivamente ni tomamos decisiones basadas en información incompleta. Trabajamos juntos como siempre se supuso. Y otras especies, insistió Kyle Nash. ¿Trabajan juntas como se suponía o como tú has decidido que deberían? La pregunta quedó en el aire un largo instante. Finalmente, Chen respondió, todas las especies que se han unido al colectivo lo han hecho voluntariamente tras ver los beneficios. No obligamos a nadie a convertirse. Simplemente demostramos las ventajas y les dejamos elegir. ¿Qué pasa con los sistemas que se niegan a unirse? La expresión de Chen se volvió ligeramente más fría. Siguen siendo libres de gobernarse a sí mismos como les parezca, pero también permanecen aislados de los beneficios colectivos. Sin acuerdos comerciales, sin intercambio tecnológico, sin grupos de defensa mutua. Pueden mantener su independencia, pero no pueden esperar seguir siendo relevantes en la nueva galaxia. Kyle Nash comprendió la amenaza implícita. Las especies que se negaran a unirse no serían destruidas, pero quedarían rezagadas mientras el resto de la galaxia avanzaba con capacidades que jamás podrían igualar. La vieja galaxia estaba muriendo, continuó Chen. La Federación había existido durante siglos sin lograr ningún progreso real. Los mismos problemas persistían generación tras generación porque las especies individuales estaban demasiado centradas en sus propios intereses como para buscar soluciones genuinas. Se movió para situarse directamente frente a Kyle Nash. Le hemos dado a la galaxia un futuro. Quizás no el futuro que esperabas, sino un futuro donde cada ser pueda alcanzar su máximo potencial como parte de algo más grande que ellos mismos. ¿Es esto lo que querían los arquitectos?, preguntó Kyle Nash. Los arquitectos querían evolución, respondió Webb. Querían ver la inteligencia biológica ir más allá de sus limitaciones naturales. Ya habían visto este patrón antes. Especies que alcanzan un nivel cómodo de desarrollo y luego se estancan. Intervinieron para evitar ese estancamiento. Al convertirlos en sus agentes, al enseñarnos a convertirnos en nuestros propios agentes de cambio, corrigió Chen. La conciencia colectiva no está controlada por los arquitectos. Está controlada por todos los que la forman. Tomamos nuestras propias decisiones sobre el futuro de la galaxia. La asamblea escuchaba atentamente este intercambio. Kyle Nash se dio cuenta de que no era solo una conversación. Era una demostración. Los humanos mostraban a todos los presentes cómo gestionaban la disidencia y el escepticismo. ¿Qué me pasa?, preguntó. Represento al viejo sistema. No puedo formar parte de su colectivo porque discrepo fundamentalmente con él. ¿Dónde encajo en la nueva galaxia? La expresión de Chen se suavizó ligeramente.
Tienen la misma opción que todos. Pueden unirse a nosotros y aportar su perspectiva a la sabiduría colectiva. Pueden permanecer independientes y aceptar el aislamiento de la nueva comunidad galáctica. O puedes ayudarnos a gestionar la transición sirviendo de puente entre las viejas costumbres y las nuevas. Y si no elijo ninguna de esas opciones, entonces eliges la irrelevancia, dijo simplemente. La galaxia avanza con o sin ti, pero preferiríamos que fuera contigo. Ka'il Nash observó los rostros que lo observaban. Algunos eran seres conversos cuyas expresiones mostraban una comprensión paciente, con un matiz que podría haber sido lástima. Otros eran representantes no conversos como él, esperando a ver cómo respondía. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. Por supuesto, respondió Chen. Tómate todo el tiempo que necesites, pero recuerda que mientras piensas, la galaxia sigue cambiando. Cada día que pasa hace que las viejas costumbres se vuelvan más obsoletas y las nuevas más necesarias. Mientras la asamblea se dispersaba, Ka'il Nash caminó lentamente de vuelta a sus aposentos. A través de las ventanas, podía ver las plataformas orbitales donde los humanos construían nuevos tipos de naves que existían parcialmente en el espacio normal y parcialmente en dimensiones que dolían de recordar. Pensó en su mundo natal, donde la cultura tradicional valderiana estaba siendo reemplazada gradualmente por métodos humanos más eficientes. Su gente no se veía obligada a cambiar, pero lo elegían porque las alternativas se volvían cada vez más inviables. En sus aposentos, Ka'il Nash activó su comunicador personal y envió un mensaje a su gobierno. Fue breve y directo: los humanos han ganado. No mediante la conquista, sino mediante la demostración de superioridad. Ofrecen integración, no dominación. Pero el resultado es el mismo. La galaxia que conocíamos está llegando a su fin. Nueva recomendación: negociar los mejores términos posibles para la conversión voluntaria antes de que la conversión involuntaria se convierta en la única opción. Selló el mensaje y lo envió, sabiendo que probablemente sería su último acto como representante del antiguo orden galáctico. Fuera de su ventana, naves humanas se movían por el espacio con imposibles